damos la bienvenida nuevamente a este ciclo de conferencias y a continuación, para dar inicio a la titulada Acceso a Radio y Televisión, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el maestro Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral de este instituto. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, para dar paso al siguiente tema, que se intitula Acceso a Radio y Televisión, en este ciclo de conferencias para candidatas y candidatos e integrantes de partidos políticos en el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México. Tengo la fortuna de contar el día de hoy con la presencia del licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores, así como también del maestro Rodrigo Sánchez Gracia. Voy a leer primeramente parte del currículum del licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo por la propia UNAM, ha litigado en diversos despachos en materia civil, mercantil, familiar, y tiene una vasta experiencia de más de 10 años dentro del Instituto Federal Electoral y lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral, dentro de la dirección jurídica, como jefe de departamento de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos, y fue también subdirector de la gestión de requerimientos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Actualmente es asesor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, iniciamos, por favor. Buenos días. Si quieren, contigo, que es la fiscal. Perdón, y también contamos el día de hoy con la presencia, les decía yo, del maestro en Derecho Rodrigo Sánchez Gracia, de quien también me permito leer su ficha curricular. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha laborado en el Instituto Nacional Electoral como director de análisis e integración en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como director de resoluciones y normatividad de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos y como asesor jurídico de la director de la Comisión de Fiscalización. Ha participado como ponente en diversos coloquios, seminarios, ciclos, conferencias y talleres, y actualmente es secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Iniciamos, por favor, entonces. Muchas gracias, consejero. Pues antes que nada, buenos días a todos. Tarde ya, le agradezco mucho la invitación a la consejera Daniela Durán y a todo el Instituto Electoral del Estado de México. En esta parte que nos toca exponer a Alejandro y a mí, platicamos que además del tema de acceso a radio y televisión, ustedes, entiendo que la mayoría son candidatos, es importante, yo creo que transmitirles los últimos criterios en materia de fiscalización que ha aprobado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que es un tema que a ustedes como candidatos les debe de interesar. Entonces, traigo aquí unas láminas, vamos a irlas pasando. Pero lo importante yo creo que es la retroalimentación y lo que ustedes quieran preguntar para ver si aquí podemos resolver las dudas que se tienen. A ver, primeramente, y yo creo que ese es un tema que el año pasado en la elección local de gobernador de aquí del Estado de México se tocó, fue el tema de las tarjetas, el uso de las tarjetas y si esto está permitido o no está permitido. Y déjenme ponerles un poco en antecedentes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral el año pasado, en julio, resolvió 2 quejas en materia de fiscalización sobre el tema de las tarjetas. Es decir, los candidatos, los partidos políticos en campañas tienen permitido elaborar tarjetas
que de alguna manera generen un tipo de beneficio que se puede leer como coacción al voto, si se puede o no se puede. El Consejo General resolvió distinto en el Estado de México y en Coahuila. ¿Qué resolvió en uno y en otro? En Coahuila, lo que dijo el Consejo General es, mira, en la campaña que hizo el gobernador, sí se elaboraron estas tarjetas y las tarjetas se entregaban a la gente con un tipo de padrón, con un tipo de lista en donde anotaban los datos de la gente, y eso vulnera el artículo 209, numeral 5 de la ley, de la LEGIPE, de la ley general. Esto, en materia de fiscalización, según el Consejo General, tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no pueden realizar gastos cuyo objeto, digamos, se deslinde o que se separe del objeto partidista. Entonces, esto, hacer una propaganda ilegal, al entregarla y al condicionar de alguna manera la entrega por el voto, es violatoria de la ley general. En cambio, en el Estado de México resolvió declarar la queja infundada porque no existía, digamos, algún tipo de prueba en la cual se pudiera generar certeza de que estas tarjetas que eran entregadas tenían una condición del voto. Es decir, no había, a diferencia de Coahuila, un tipo de padrón que llevaran los encargados de la campaña del gobernador. Sin embargo, la Sala Superior, al momento de resolver estos recursos de apelación, señaló una cosa importante. Los partidos políticos sí pueden, digamos, generar o pueden mandar a hacer propaganda a través de unas tarjetas. Lo que no pueden es que con estas tarjetas se condicione el voto. Sin embargo, en materia de fiscalización, esto no es sancionable, porque lo cierto es que en materia de fiscalización, digamos, la sanción se queda, o la facultad de la Unidad Técnica de Fiscalización se limita a verificar si hubo un reporte de gastos o no. En este caso, en los dos casos, tanto en Coahuila como en el Estado de México, hubo un reporte de gastos, y este reporte de gastos está, digamos, cuantificado para el tope de gastos de campaña, y hasta ahí queda la facultad de la unidad de fiscalización. Sin embargo, hubo en Coahuila, cuando se da vista al OPLE y a su vez al Tribunal Electoral Local para sancionar estas tarjetas, porque recordemos que aquí sí existe un padrón, aquí la Sala Superior, a través de un juicio de revisión constitucional, creo que es el 388 de 2017, señaló algo que es importante tener en cuenta, que es el estándar probatorio. Se dijo, la Sala Superior dijo, efectivamente hay una producción de tarjetas, pero no está comprobada la entrega de estas tarjetas. En este sentido, como no está comprobada esta entrega, no podemos actualizar la infracción o la prohibición que se establece en este artículo que le señalé, el 209, numeral 5. Sin embargo, hubo un voto particular del magistrado Reyes diciendo que, digamos, esta exigencia de estándar probatorio era, pues, jurídicamente o fácticamente imposible de demostrar, pero si existen tarjetas hechas por los partidos políticos, existe el reporte de estas tarjetas, pues es obvio que existe la entrega de estas tarjetas. O sea, si se está generando propaganda política, no es para que los partidos políticos o los candidatos las guarden en una bodega, es para entregarla. Pero bueno, esto resolvió la Sala Superior, y creo que este es un tema que ha tenido, digamos, eco, porque en 2012, con la entrega de tarjetas
y el caso Monex, el caso Soriana, y después el año pasado con estas tarjetas llamadas o conocidas comúnmente como tarjetas rosas, pues también ha generado ahí, digamos, polémicas jurídicas, pero bueno, ya la Sala Superior resolvió esto. Entonces, digamos, en síntesis, los partidos políticos, los candidatos sí pueden entregar este tipo de tarjetas, sí pueden elaborarlas, sin embargo, no pueden condicionar el voto, no puede haber una presunción de coacción al voto si se entregan estas tarjetas. Creo que esto no sirve. No, es que Perdón. Bueno, ahorita que cambien la lámina, pero a ver, otro criterio que creo que también es importante para que ustedes lo tomen en cuenta, y se los comento porque esto afecta para el tope de gastos de campaña de los candidatos, es el tema de los representantes de casilla. Y este tema es importante porque la Corte, en una acción de inconstitucionalidad, resolvió sobre la naturaleza que representa el gasto de representantes de casilla. Es decir, ¿este gasto es de campaña o es ordinario? Y la Corte dijo, a ver, en materia electoral, los partidos políticos tienen tres tipos de financiamiento público. El financiamiento ordinario, que son los gastos que realizan para nómina, para renta de inmuebles, en fin. El financiamiento para gastos de campaña y el financiamiento para actividades específicas. Estos son los tres tipos de financiamientos que existen para los partidos políticos. Y dijo la Corte, a ver, si este financiamiento de representantes de casilla es intermitente, y si es intermitente, no puede ser entonces anual, no puede ser el ordinario, perdón, no puede ser el ordinario. Actividades específicas tampoco puede ser porque esas actividades están, digamos, limitadas, de manera limitativa, señaladas en el artículo 41 constitucional. Entonces, tampoco es actividades específicas. Pues por consiguiente, no nos dejó mucho la Corte y lo tenemos que considerar como un gasto de campaña. Es curioso este gasto, que yo todavía no estoy tan seguro que sea un gasto de campaña, porque es un gasto que se realiza no en la campaña y no para efectos de obtener el voto, que son todos los gastos de campaña. De hecho, este gasto se realiza en la jornada electoral y es para cuidar un interés, digamos, no exclusivamente del candidato, sino un interés general, para que los representantes estén ahí y vean que, digamos, toda la votación y toda la jornada electoral se lleve a cabo de manera legal. Sin embargo, bueno, insisto, la Corte no dejó mucho espacio de interpretación para considerar el gasto de representantes como un gasto de campaña. Pero aquí hay una cualidad que no tiene otro tipo de gasto. Cualquier tipo de gasto en materia de fiscalización, ya sea ordinario, en campaña, se computa. Es decir, si un candidato recibe de un simpatizante, no sé, en comodato un coche, tiene un costo que se computa para el tope de gastos de campaña. En el caso de representantes, es el único gasto gratuito, si es gratuito, que no se computa para topes de gastos de campaña. Es el único. Entonces, sí hay una dualidad ahí entre gastos que sea un gasto de campaña y que no se compute, pero en fin. Y aquí lo que surgió en los gastos de representantes, y creo que es importante señalarlo, la unidad de fiscalización en el proceso pasado no tenía la capacidad para el sistema integral de fiscalización, no tenía la capacidad para que los partidos políticos pudieran subir al sistema todos aquellos, digamos, comprobantes en donde no generaba un gasto, es decir, aquellos representantes que habían sido gratuitos, que habían prestado su servicio de manera gratuita.
no podían, el sistema no tenía la capacidad. Entonces el titular de la unidad de fiscalización emitió un oficio en el cual señalaban: resguarda tus, digamos, tus comprobantes gratuitos y después me lo das. Se abre un procedimiento oficioso en la sesión del Consejo General cuando se resuelven los dictámenes y las resoluciones de los informes de campaña, y en ese procedimiento oficioso lo único que se señaló, o la litis, era investigar la voluntad de estos representantes, es decir, si realmente habían sido esta representación onerosa o gratuita. Pero yo creo que aquí lo importante es sí tener con los partidos políticos, ustedes como candidatos, tener una comunicación importante, porque los topes de gastos de campaña, sobre todo en algunos ayuntamientos, para las presidencias municipales, hasta para los propios diputados, son topes de gastos de campaña, digamos, pequeños, o digamos que si se prorratean los gastos con otro tipo de campañas, pueden elevar los topes y puede haber ahí algún posible rebase de los topes de gastos de campaña. Entonces es muy importante que los partidos políticos reporten absolutamente todos sus gastos, porque recordemos una cosa: en materia de fiscalización, si no se reporta un gasto, se utiliza una figura que se llama matriz de precios. Y entonces en esta matriz de precios, al momento de, a ver, vamos a suponer, una persona, en representantes de casillas, no reportaron los gastos de algunos representantes de casillas. Entonces lo que hizo la unidad de fiscalización fue analizar cuál era el pago más alto que se había hecho un representante, ni siquiera un pago promedio, sino el más alto. Entonces, había representantes en donde se les había pagado 250 pesos, pero había por ahí algún representante, no recuerdo qué partido, pero se le había pagado creo que un costo de 3,500, 4,000 pesos. Entonces, si este gasto se prorratea entre sus campañas, puede haber rebase de tope de gasto de campaña. Por eso es muy importante, muy importante que los partidos políticos, si ustedes estén, digamos, atrás de ellos, reporten absolutamente todos los gastos. Ya hubo, y lo comento al margen, pero ya hubo en una elección en Camarón de Tejeda, no sé si recuerden, en Veracruz, una elección de un presidente municipal, el cual no reportó algunas bardas y espectaculares. Al momento de generar la matriz de precios e imponerle la sanción y computarlo al tope de gastos de campaña, pues resulta que rebasó por el 300%. Y el tope de gastos de campaña, si mal no recuerdo, eran 67,000 pesos más o menos. Este era el tope de gastos de campaña. Entonces, con la matriz de precios, pues rebasó por mucho el tope. Entonces, sí es muy importante, insisto, que los partidos políticos y ustedes como candidatos estén muy pendientes para el reporte de todos sus gastos. Otra cosa también importante que resolvió la Sala Superior, les comento dos contradicciones de criterios que resolvió la Sala Superior. Una en 2017, en la cual señaló que una de las facultades de la unidad de fiscalización es cuando están revisando los informes, ya sea anuales o de campaña, puede hacer una revisión no nada más de los informes a los que está acotado o a los que está, digamos, en ese periodo revisando. Es decir, sucedió, les cuento más o menos el caso. Hubo en la revisión de los informes anuales gastos de campaña que no habían sido reportados, y en esta revisión de informes anuales la unidad de fiscalización decidió sancionar estos gastos de campaña que no habían sido reportados en su momento. La Sala Regional Toluca
dijo que no era, digamos, el momento procesal oportuno porque estaba en el marco de la revisión de informes de campaña, por lo cual tenía que abrir un procedimiento oficioso. Sin embargo, la Sala Ciudad de México dijo que por un principio de economía procesal sí se podía sancionar en este informe. La Sala Superior resolvió en ese sentido, apoyando el criterio de la Sala Regional Ciudad de México, y entonces amplió, o digamos, hizo una interpretación en donde las facultades de la unidad de fiscalización son tan amplias que no está acotada, digamos, a un cierto periodo. Pero yo creo que la contradicción de criterios que más les interesa a ustedes es si esta causal de nulidad que establece la Constitución del rebase de topes de gastos de campaña, cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales, opera de manera automática. Es decir, la Constitución señala que, insisto, una de las causales de nulidad es el rebase de tope de gastos de campaña por más el 5% del tope. Es decir, si estamos hablando de un tope de 100 pesos y tú gastaste más el 5%, 110 pesos, se actualiza ahí el rebase de topes de campaña. Y ese determinante, si entre el primer y el segundo lugar existen menos de 5 puntos porcentuales. Pero esta determinancia, lo que resolvió la Sala Superior es que no opera de manera automática. Es decir, en principio, si un candidato que quedó en segundo lugar y el primer lugar rebasó el tope de gastos de campaña por más del 5% y existe una diferencia de 3 puntos porcentuales, en principio sí se anula la elección, pero el primer lugar puede probar, o está obligado a probar si no quiere que se anule la elección, que no fue determinante esta diferencia entre el primer y el segundo lugar, o que no fue determinante el rebase de topes de campaña por más del 5%. En cambio, si existe un rebase de topes de gastos de campaña por más del 5%, en nuestro ejemplo, el tope de gastos de campaña es 100 y el candidato lo rebasa por 110, es decir, existe un rebase del 10%, pero si la diferencia entre el primer y el segundo lugar son más de 5 puntos porcentuales, quien está obligado a probar que fue determinante es el que perdió, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que resolvió la Sala Superior es que no opera de manera automática. No sé si hay más lámparas. Este ya lo vimos. Esto es importante también. Y este es yo creo que el último criterio relevante que ha emitido la Sala Superior. Este fue hace 2 semanas. En el marco de la revisión de los procedimientos de fiscalización, una vez que los candidatos y los partidos políticos registran en el Sistema Integral de Fiscalización todos sus gastos e ingresos, hay un periodo en donde les notifican un oficio de errores y omisiones. Y esta es la garantía de audiencia que tienen los partidos políticos para ser escuchados y, digamos, subsanar las deficiencias o lo observado en el procedimiento en materia de fiscalización. La Sala Superior aquí determinó que esta garantía de audiencia es respetada con la simple emisión de el oficio de errores y omisiones. Esto a propósito porque los partidos políticos alegaban que no se les habían hecho observaciones puntuales y posteriormente en la elaboración del dictamen y en la resolución correspondiente, los partidos políticos serán sancionados. Y les pongo el caso concreto. Los partidos políticos a veces no reportan gastos
que, digamos, la unidad técnica de fiscalización no tiene los elementos para observárselos en los oficios de errores y omisiones, porque pues, no, es un gasto no reportado, es un gasto que se está escondiendo. Una vez que responden el oficio de errores y omisiones y el análisis que hace la unidad de fiscalización, puede darse el caso que se descubra por la unidad de fiscalización que haya un gasto que no se reportó. Esto sucedió mucho en precampañas, porque en precampañas el único gasto que no se computa para topes de gastos de campaña es la elección del precandidato por el órgano interno del partido político que corresponda. Sin embargo, hubo algún tipo de gastos que la Sala Superior consideró, tanto el Instituto Nacional Electoral como la Sala Superior consideraron que no correspondía a ese gasto, sino era un gasto de precampaña que se tenía que computar, porque digamos, no era el acto deliberativo en donde se tenía que elegir al candidato. Pero esto no se puede, o esto no se podía, digamos, informar en el oficio de errores y omisiones, porque no existía pues el conocimiento de este reporte, de este gasto, toda vez que no había sido reportada. Entonces la Sala Superior lo que dijo es: no se viola ninguna garantía, porque tú tienes como partido político la obligación primigenia de reportar todos tus gastos y todos tus ingresos. Si una vez durante el procedimiento, que el procedimiento no acaba con la respuesta del oficio de errores y omisiones, sino el procedimiento se acaba hasta la aprobación del dictamen y la resolución por el Consejo General, ni siquiera por la Comisión de Fiscalización, porque puede pasar por la Comisión de Fiscalización y puede haber cambios en el Consejo General. Entonces, durante todo este procedimiento, si la unidad de fiscalización considera que hay gastos que no han sido reportados, digamos, tiene la facultad jurídica de sancionar a los partidos políticos. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque sí ha habido ocasiones en donde los partidos, posiblemente ustedes como candidatos, registren y le digan a los partidos políticos: aquí están todos mis ingresos y aquí están todos mis gastos, y que los partidos políticos, por un error, por un descuido, por dolo, por olvido, por lo que sea, no los reporten, y esto pueda ser sancionado. Entonces, digamos, estos son algunos de los criterios en materia de fiscalización que ha aprobado la Sala Superior. Yo aquí me quedaría para que el licenciado Alejandro Martínez les exponga el tema de radio y televisión, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Rodrigo Sánchez Gracia, por esta primera parte de la exposición, y le voy a pasar el uso de la voz al licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores, quien nos comentará en esta segunda parte de la ponencia el tema propiamente de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar con el tema de radio y televisión, nada más quisiera hacer alguna precisión de lo que comentó Rodrigo, aprovechando que estamos ahorita, que el foro se refiere a elecciones locales. Estamos propiamente en el Estado de México, eligen ahorita ayuntamientos y diputados locales, me parece. La particularidad ahorita es que están concurriendo con una elección federal. Entonces, él habló del tema del prorrateo. El prorrateo es la división o la asignación de ciertos rubros de gasto de una propaganda común. Es importante, seguramente aquí hay ahorita candidatos locales, y seguramente hay representación de los partidos a nivel local. Es muy importante que tengan ahorita estrecha relación con las autoridades centrales de su partido para efecto de cómo están reportando y prorrateando los gastos. ¿Por qué? Porque puede haber un gasto genérico, seguramente ubican que es un gasto genérico, que es
es un gasto que no está destinado a una candidatura en específico y que puede beneficiar a muchos candidatos. Un espectacular genérico puede beneficiar al candidato de presidente, candidato de senador, candidato de diputado local y candidato de ayuntamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que fiscalización va a… Recuerden que ya la fiscalización es automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que con el famoso CIF todo se hace mediante un sistema. Ya son pocas las cosas que se hacen a mano y que uno hace los cálculos, ya todo eso lo hace el sistema. Cuando hacen este tipo de capturas de propaganda genérica, el propio sistema es el que ya determina los prorrateos porque están establecidos en el reglamento de fiscalización. A ustedes como candidatos locales les va a llegar la parte proporcional de lo que se prorratee de un gasto genérico, inclusive que se haga a nivel centralizado. Entonces, por eso tienen que tener estrecha comunicación, porque puede ser que ustedes no tengan conocimiento de ese gasto porque ustedes no lo erogaron, ustedes no pagaron el espectacular o no pagaron el promo de radio y televisión, pero se ven beneficiados porque es propaganda genérica. Entonces, por eso es muy importante la comunicación que tengan ustedes a nivel local con sus partidos a nivel central, para que estén en sintonía con lo que se va reportando y se evite un rebase de tope de gastos de campaña. Bueno, ya cerrando este paréntesis, pasamos a lo que es la parte de radio y televisión. Recuerden, así como fiscalización, ya la parte de radio y televisión es una competencia centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que quien es competente para conocer estos temas es el Instituto Nacional Electoral. El IEM o cualquier organismo público local electoral, para efecto de radio y televisión, tiene competencia para sugerir una propuesta de pautado. Voy a estar hablando con términos un poco técnicos, los voy a ir explicando. El pautado, ¿qué es? Es todo el tiempo que ustedes tienen para acceder a radio y televisión. Ustedes pueden acceder a radio y televisión con un determinado número de minutos al día por cada estación de radio y canal de televisión. ¿Cómo se determinan estos minutos? Se determinan en la Constitución. Para efectos de procesos electorales son 48 minutos al día en cada estación de radio y canal de televisión. No quiere decir que ustedes tienen derecho a esos 48 minutos. Esos 48 minutos se dividen en promocionales, que ahorita son de 30 segundos, quiere decir que hay 96 impactos, pero estos impactos se tienen que dividir en proceso electoral federal, en proceso electoral local, y participan también de este tiempo las autoridades electorales federales y locales. Entonces, de estos minutos, este pautado en general, hay tres tipos de pautado en general. El pautado para periodos ordinarios, que es cuando no hay elecciones. El pautado para cuando solo hay elecciones federales. El pautado para cuando solo hay elecciones locales, que ustedes lo tuvieron el año pasado cuando solo hubo la elección de gobernador. Y el pautado para elecciones concurrentes, que es el que tenemos ahorita, que ahorita tenemos una elección federal y una elección local. Este pautado es el número de mensajes que se van a ocupar para efectos del proceso electoral. Como les comentaba, hay una asignación para el proceso electoral federal de estos 48 minutos y una asignación para el proceso electoral local. En cada proceso electoral se divide por etapas. Empezamos con la precampaña, seguimos con la intercampaña, después vamos con la campaña y después hay una etapa denominada de reflexión para después pasar a la jornada electoral. Durante todas estas etapas es donde se administran los 48 minutos al día en cada estación de radio y canal de televisión.
¿cómo van a acceder ustedes a nivel local? No sé si hay algún candidato independiente en la sala. Hay un candidato independiente. Entonces, los candidatos independientes van a acceder, también tienen derecho a tiempos en radio y televisión. ¿Cómo accede un partido político? Y por ende ahorita voy a explicar cómo accede un candidato independiente. Un partido político accede al tiempo a radio y televisión en dos vías, en la que es la parte igualitaria y en lo que es la parte proporcional. ¿Cuál es la parte igualitaria? Es un 30% del tiempo a que tienen derecho, se divide en todos los partidos, como su nombre lo indica, de forma igualitaria. En esta parte es donde tiene acceso el candidato independiente o el conjunto de candidatos independientes. Se les trata a todo el conjunto de candidatos independientes de una elección, se les da el tratamiento de un partido político y ellos acceden al tiempo como si fueran un partido. La parte proporcional, los partidos acceden también a una parte proporcional que es el 70% restante y ese se determina con base en los resultados de la última elección de diputados. ¿Por qué los candidatos independientes no participan en esta asignación? Pues porque ellos solo participan solo van a contender por proceso electoral. No pudieron haber tenido un resultado anterior porque no participaron en otra elección. De este 30% igualitario, el partido es el que va a definir cómo lo asigna entre sus candidatos. Entonces, ahorita que hay presentes candidatos, seguramente hay candidatos para los ayuntamientos y hay candidatos para las diputaciones locales. Ustedes son los que tienen que hacer la gestión con su partido político para que se determine cómo cuántos spots les van a tocar, si es que les van a tocar, dónde les van a tocar. Ahorita vamos a ver la parte de lo que son el catálogo y los mapas de cobertura. ¿Por qué? Pues porque si ustedes contienden o están participando en la elección de Atlacomulco, pues no les va a ser de utilidad que les den tiempo en Nezahualcóyotl, en una elección, en una emisora que transmita allá, o en El Oro, o en Naucalpan. O sea, las emisoras tienen una cobertura determinada que propiamente está determinada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, eso está en un catálogo, eso se aprueba, para cada elección se aprueba un catálogo de canales de televisión y de emisoras de radio que van a transmitir la propaganda electoral. Ahí es donde ustedes participan, ahí es donde su partido político les asigna tiempos, les asigna spots que tienen que estar asociados a una pauta federal o a una pauta local. ¿A qué me refiero? Ahorita hay un problema ha habido otorgamiento de medidas cautelares en las que se ordena la suspensión de promocionales en las que participa un candidato federal y un candidato local en el mismo promocional. Esto no está permitido. ¿Por qué? Porque el tiempo que se destina a un proceso electoral federal solo puede usarse por candidatos federales. El tiempo que está destinado a un proceso electoral local solo puede usarse por candidatos locales. No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque hay una sobreexposición. Estaría yo utilizando de forma indebida tiempo que no me corresponde. ¿Por qué? Pues por cómo se construye el pautado. Tenemos aquí un cuadro de coincidencias. Esto es algo muy técnico, muy general. ¿Por qué? Porque las etapas de las que hablé, que son precampaña, intercampaña y campaña, que son las etapas en las que participan los partidos políticos, no siempre concuerdan entre los distintos procesos electorales. Por ejemplo, el proceso electoral federal inició antes, entonces su precampaña inició antes
y su precampaña no forzosamente va a coincidir con la precampaña local. Igual la intercampaña no forzosamente va a coincidir con la intercampaña. Entonces, por eso se aprueban unas reglas de distribución. Para el caso de las coincidencias entre distintas etapas, saber qué tiempo le va a tocar a cada proceso electoral y saber con cuánto tiempo van a contar ustedes. Ustedes a nivel de candidatura solo podrán acceder a tiempo en las etapas de campaña. Pudieran haber accedido a tiempo en la etapa de pre-campaña si es que hubiera habido un proceso electivo interno en el que contendieran dos o más precandidatos. En la etapa de intercampaña, como es una etapa, por así decirlo, de propaganda genérica, no participan los candidatos ni los precandidatos, porque todavía inclusive no tienen registro. Es hasta que inician las campañas cuando ustedes ya van a poder acceder a ese tiempo en lo que es la pauta local. Candidatos independientes. Los candidatos independientes van a acceder en su conjunto. ¿Qué quiere decir en su conjunto? Que aquí en el IEM pueden haberle otorgado o podrían otorgarle registro no solo a uno, sino a varios candidatos independientes. Esos candidatos, todo ese conjunto de candidatos independientes van a acceder a tiempo como si fueran un solo partido político. ¿Cómo se va a dividir este tiempo al que tiene acceso el candidato independiente? Por tipo de elección. Si ahorita hay 2 elecciones, entonces ese tiempo se va a dividir 50% para la elección de ayuntamientos, 50% para la elección de diputados. Si hay 2 o más candidatos si hubiera solo un candidato registrado, no le toca todo el tiempo, le toca el 50% del tiempo a que se tiene derecho. ¿Por qué? Para no generar también una sobreexposición, porque recuerden que los partidos tienen que repartir su tiempo entre muchos candidatos. Y aquí el tiempo, si solo fuera un candidato independiente, todo el tiempo le tocaría a él. Entonces se tratan de construir reglas más o menos equitativas para efecto de la competencia, ¿no? El candidato independiente de ayuntamientos, por ejemplo, del 50% que le toca a todos los candidatos, se divide entre esos candidatos. El otro 50% se divide entre los candidatos a diputados y tienen acceso exclusivamente en las estaciones de radio y canales de televisión que cubran el ámbito territorial de donde están compitiendo, que era lo que les comentaba hace rato. Si hay un candidato por Toluca y hay una emisora que solo tiene cobertura en esta área y hay otro candidato en Naucalpan, él no va a poder pautar mensajes aquí. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera le sirven, no le van a llegar al electorado que eventualmente pudiera votar por él. Entonces, ahorita voy a explicar un poco más a detalle cómo es que ustedes van a llegar desde que se pauta un spot hasta que se ve en la tele o se escucha en el radio. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El catálogo es importante. El catálogo está construido con todos los concesionarios de radio y televisión, con todas las concesiones que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano competente para tal efecto. Tenemos 3 tipos de concesiones: las concesiones de uso comercial, las de uso público y las de uso social.
Todas las concesiones participan en los procesos electorales porque es una obligación constitucional por el simple hecho de ser concesionarios. Todas proporcionan 48 minutos al día, salvo que por su tipo de concesión pues transmitan menos de 18 horas al día. Entonces ahí es lo que denominamos una pauta ajustada. No podría ella dar tiempo. Hay concesionarios que, no aquí sino en otra entidad, me tocó ver que el título de concesión decía literalmente cuando se pone el sol. Entonces ahí estamos hablando de 4, 5, 6 de la tarde dejan de transmitir. ¿Por qué? Porque legalmente pueden dejar de hacerlo, porque además no tienen la infraestructura para transmitir 24 horas al día. Entonces en esos casos pues la pauta se ajusta. O sea, se tienen que o pautar menos mensajes o pautarlos en menos tiempo. ¿Cómo se transmite? Se transmite por franjas horarias. La transmisión de los mensajes de radio y televisión es de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Estamos hablando que son 18 horas. Se transmiten en 3 franjas horarias, de las 6 a las 12, de las 12 a las 6 y de las 6 a las 12 de la noche. En las franjas horarias, la primera y la tercera, es donde se pautan 3 minutos por hora, y en la franja de en medio es cuando se pautan 2 minutos por hora. ¿Por qué? Por la determinación de las audiencias. Hay mayor audiencia en las mañanas para el radio y mayor audiencia en las noches para la televisión. Son los que se denominan los horarios AAA. Y esos horarios están destinados preferentemente a los partidos políticos. El partido político va a tener preferencia en los horarios donde hay mayor audiencia. Entonces esta asignación se realiza de esta manera. El orden en el que van a aparecer es con base en un sorteo. O sea, cuando ustedes prenden el radio y escuchen los bloques de mensajes de partidos políticos, ese orden en el que salen no es casual, no es que así se le haya ocurrido al concesionario. Eso es derivado de un sorteo en el que se va a determinar el orden en el que van a aparecer los partidos y el orden en el que van a aparecer las pautas. O sea, también hay un sorteo para determinar, va un mensaje de pauta local, va un mensaje de pauta federal, va un mensaje de autoridad local, va otro mensaje de autoridad local y así sucesivamente. Esto lo pueden consultar en los acuerdos que emite el Comité de Radio y Televisión y algunos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los mapas de cobertura. Como ya vimos, tenemos un catálogo de emisoras que se ven y se escuchan aquí en el Estado de México. Sin embargo, no todas esas emisoras se ven en todo el territorio del Estado de México. Hay unas que se ven en unos lados y hay otras que se ven en otras. Y hay inclusive emisoras de otras entidades que se ven aquí y hay emisoras de aquí que se ven y escuchan en otras entidades. Hay una cuestión muy particular aquí con la Ciudad de México. Inclusive en estas dos entidades tenemos una pauta que se denomina pauta de la zona metropolitana del Valle de México. Hay muchas emisoras de allá que se ven aquí y hay algunas de aquí que se ven allá. Entonces la asignación de mensajes se hace combinada en ese aspecto. El mapa de cobertura es nada más definir, como su nombre lo indica, qué cobertura tiene cada estación de radio o canal de televisión, a dónde va a llegar, quién lo va a ver y entonces qué campaña es la que voy a pautar ahí, qué mensajes voy a pautar ahí para beneficiar a determinada campaña. Bueno, esto ya lo explicamos, la pauta en los horarios en los que se va a transmitir. Y
las órdenes de transmisión. La pauta es, no sé si alguien haya tenido oportunidad de ver una pauta, es como un zarape. Son un montón de cuadritos en un Excel de diferentes colores que corresponden a cada autoridad, que corresponden a cada partido local y que corresponden a cada partido federal. Eso nada más es el espacio que les corresponde, y la orden de transmisión ya es el mensaje específico que se va a transmitir en ese espacio. ¿Cómo vamos a construir una orden de transmisión? Se construye con base en las estrategias de transmisión. ¿Qué son estas estrategias? Ustedes como partidos políticos y el compañero como candidato independiente van a producir sus spots. Ustedes van con una casa productora y mandan a hacer sus mensajes, ya sea de radio o de televisión. Esos mensajes ustedes los envían al Instituto Nacional Electoral. Si son partidos políticos, los envían a través de su representación en el Comité de Radio y Televisión. Si son candidatos independientes, toda la gestión se hace a través del IEM. Y les entregan un dictamen de factibilidad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Para que un mensaje pueda ser transmitido tanto en radio como en televisión, tiene que cumplir ciertos estándares técnicos. No es que yo ahorita haga un video, le calculo que sean los 30 segundos y lo mando para dictaminación. ¿Por qué? Porque no va a pasar el dictamen, necesitamos ciertos estándares técnicos. Ustedes producen su material, lo mandan al INE, el INE se los regresa ya como óptimo para su transmisión, y entonces es cuando ustedes ya en la computadora capturan la estrategia de transmisión. Esa estrategia de transmisión ya es la asignación de mensajes en cada pauta. Entonces, por eso ustedes como candidatos, ya con la comunicación que tengan con el partido les va a decir, no, pues tú sí tienes derecho, o tú sí vas a poder participar en la transmisión de spots. Necesito que produzcas tu video, o yo te lo voy a producir con tal estándar. ¿Para qué? Para que se mande y para que se transmita aquí en una emisora determinada o en un grupo de emisoras determinadas. Así es como funciona como ustedes van a llegar a la radio o a la televisión. Todo ya es electrónico. Antes inclusive las entregas eran en físicos, eran en compact disc o en videocassettes. Ahorita ya todo se captura a través de la computadora, mandan los mensajes, los mandan, los cargan en la computadora, les regresan el dictamen por correo electrónico, hacen la asignación de órdenes de transmisión por la computadora, las emisoras descargan los materiales, descargan las órdenes de transmisión, las ingresan a sus sistemas y es como vamos a empezar con las transmisiones. Ya todo es a través de sistemas informáticos. Medidas cautelares. Ya casi concluimos. Recuerden que no todos los derechos son absolutos, siempre hay alguna especie de restricción, y para efecto de la propaganda en radio y televisión existen varios tipos de restricciones. La más importante es la cuestión de adquisición. Ustedes solo pueden acceder al tiempo en radio y televisión que administra el instituto. No pueden comprar, ni se los pueden regalar, ni se los pueden donar, ni pueden ir a una entrevista y aprovechar esa entrevista para hacer propaganda, o sea, no. La única propaganda que ustedes solo pueden promocionarse en radio y televisión a través de estos tiempos. Si no lo hacen así, es probable que se presente una queja y que la Comisión de Quejas y Denuncias les suspenda el spot y que eventualmente la Sala Regional Especializada los sancione. Entonces, por eso hay que tener cuidado en no caer en una conducta infractora.
No es válido calumniar. Regularmente se tiende a que la propaganda sea de propuestas, y no es válido tampoco ya el estar mezclando las pautas, como lo comenté hace rato. O sea, si ustedes van a salir con un candidato a presidente de la República o a senador, es muy probable que les ordenen la suspensión de ese promocional. Siguiente lámina. Aquí es concluimos con esto. Aquí es la normatividad aplicable: es la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Radio y Televisión y diversos acuerdos que se emiten en específico para cada elección en concreto. Para la elección del Estado de México, el Comité de Radio y Televisión ya emitió el acuerdo en el que se aprueban las pautas. Hay un acuerdo específico que es el 22 del 2017, que es en el que se detallan todos los estándares técnicos que debe cumplir cada promocional producido para su difusión. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores. Bueno, hemos concluido ahorita con la exposición de parte de nuestros ponentes en dos temas muy interesantes. Primero, el tema de la fiscalización en la campaña, expuesto por el maestro Rodrigo Sánchez Gracia, quien nos habló en un primer aspecto sobre el uso de las tarjetas, cómo es que se está fiscalizando este tema, cómo se debe, en este caso, de computar o sumar el tema de los gastos de representantes de casillas, y la discusión queda ahí, saber si es un gasto de campaña o no. Finalmente, la pregunta era si propiamente la representatividad es para la obtención del voto o es el tema de la vigilancia en cuanto a el sufragio que se está emitiendo. También nos habló sobre el rebase del tope de gastos de campaña, que este rebase no opera en automático, se debe de probar su determinancia tanto por si es que hay en algún momento una impugnación respecto del ganador o de quien no ganó la campaña, también debe de probar cómo fue que fue determinante este rebase. Y finalmente nos habló en el tema de la fiscalización, el tema de la garantía de audiencia, respecto de cómo esta garantía se encuentra satisfecha cuando se emite el oficio de errores u omisiones por parte del órgano de fiscalización. Por su parte, el licenciado Arturo Martínez Flores nos habló ya del tema del acceso a radio y televisión, nos hizo una explicación, y como es un tema, pues él lo definió claramente y sabemos que es un tema muy técnico, de cómo es la explicación del pautado que se hace tanto en radio y televisión, cómo se accede a la pauta propiamente por parte de los candidatos, el catálogo que hay de concesionarios y cómo se aplican las medidas cautelares y esencialmente la restricción que hay en la campaña para la compra de tiempo en radio y televisión. Haciendo este pequeño resumen, vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Nos han hecho llegar aquí algunas, ya debo de comentar que propiamente estas preguntas ya las hemos leído en un primer momento con el licenciado Rodrigo Sánchez Gracia. Hay preguntas muy interesantes y además las preguntas no son bastantes, las estamos tratando de agrupar por temas y les pido comprensión por el tiempo que tengamos. Y primeramente el licenciado Rodrigo Sánchez Gracia nos hablará sobre algunas preguntas que se han hecho llegar sobre el tema de fiscalización. Muchas gracias, consejero. Son muchas preguntas, pero terminando podemos platicar afuera porque no me va a dar tiempo de contestarlas, pero a ver, contestamos algunas. Preguntan cómo aplica la fiscalización dentro de las redes sociales.
y esta, digamos, fue una de las que más me llamó la atención, porque si recuerdan, la elección de Coahuila del año pasado, el rebase de topes de gastos de campaña estuvo como determinado por dos temas, por Facebook y por los representantes de casillas. O sea, hubo dos momentos en que el Instituto Nacional Electoral dijo hay un rebase de topes de gastos de campaña, y fueron por estos temas. El de Facebook, a ver, los partidos políticos tienen todo el derecho de contratar en redes sociales la propaganda, digamos, dentro del marco de la ley. Y esto se reporta, generalmente esto se hace, como son empresas en el extranjero, se hace a través de un intermediario. Este intermediario realiza, digamos, las negociaciones o los contratos con en el caso del año pasado, realizan las negociaciones con Facebook, y el partido político está obligado a entregar en primera, digamos, lo primero es el contrato y toda la documentación comprobatoria entre el partido político y el tercero, pero también está obligado a entregar la documentación del tercero con el proveedor final, en este caso Facebook. Si no entrega esta documentación, lo cierto es que es un gasto, no, pues, digamos, indebidamente comprobado. Y eso es lo que se sancionó por la Sala Superior. Sin embargo, en Coahuila hubo una diligencia que hizo la unidad de fiscalización, en la que la mayoría de los magistrados de la Sala Superior consideraron que era inconstitucional, y por eso se revocó lisa y llanamente. En el momento en que la unidad de fiscalización hace un requerimiento a Facebook para ver, porque efectivamente existía un reporte de un gasto de un partido con el intermediario, y la unidad de fiscalización lo que hace son circularizaciones, es decir, pregunta a los proveedores y le dice, oye, mira, aquí el partido fulanito me reportó que tú gastaste, que gastó contigo 10 pesos en gorras. Y el proveedor puede decir, sí, efectivamente, gastó conmigo 10 pesos en gorras, pero también le vendí playeras. Y estas son las circularizaciones. Entonces, cuando hizo la circularización, la unidad técnica de fiscalización con Facebook, le requirió a Facebook que le dijera si había alguna contratación de propaganda de los candidatos, pero no se acotó al periodo de campaña, sino dijo, dámelo desde diciembre hasta julio. Entonces, la Sala Superior consideró que esta diligencia, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior, esto fue un voto de 6-1, donde dijo, si es un periodo tan extenso y tú nada más estás fiscalizando campaña, entonces te revoco lisa y llanamente porque tu diligencia estuvo mal hecha. Pero bueno, lo cierto es que así se reportan los gastos en redes sociales. Como son empresas en el extranjero, se reporta toda digamos, la contratación con el intermediario y toda la documentación del intermediario con el proveedor final. Que cómo se paga la producción de un spot para televisión, y que si se puede hacer una donación. No entiendo bien la primera pregunta, cómo se paga la producción del spot, pero bueno, o sea, todos los gastos de producción de un spot, de edición, en fin, de todos los requerimientos técnicos que necesita un spot, son reportados a la unidad de fiscalización. Y en la cuestión de donaciones, recordemos que los partidos políticos, los candidatos pueden recibir donaciones de simpatizantes, militantes, con los límites establecidos por la ley y por los acuerdos que emite el INE, pero bueno, por ejemplo, yo no puedo ir a una productora y decirle a la productora que me regale la producción de mi spot, porque es recibir una aportación de una empresa
de carácter mercantil, bueno, ya no de una empresa de carácter mercantil, porque la prohibición ya es a cualquier, no se pueden recibir aportaciones o donaciones de personas morales a los partidos políticos. Entonces, digamos, no, te lo pueden donar, pero siempre y cuando sea una persona física que no vive en el extranjero, sí puede existir una donación. Otra pregunta es, aunque los representantes sean voluntarios, ¿se registra el gasto? No es que se registre el gasto, lo que se tiene que registrar es, digamos, el comprobante de que fue gratuito, para que la autoridad sepa que ese representante fue gratuito, en donde se establecen ahí unos ciertos requisitos esenciales como la firma, la fecha, en fin, para saber que fue gratuito. Y bueno, si fueron gratuitos no se prorratea. Si tiene un costo, sí se prorratea entre todas las campañas. Otra, las multas a partidos se aplican a sus prerrogativas y a los independientes pueden ser personales, y las multas a los candidatos independientes son personales, es decir, una vez que se aprueban las sanciones por el Consejo General o por el del OPLE o del INE, y son confirmadas por los tribunales en caso de apelaciones, digamos, es un tipo de crédito fiscal que así se cobra. Respecto también de las sanciones, hay una pregunta que señala que si las sanciones, si no se puede subsanar la irregularidad por ser de imposible reparación, es necesario dar garantía de audiencia. A ver, entendería que, trato de entenderlo con un ejemplo, un partido político recibe una aportación de un ente prohibido, como quizás la donación de la producción de un spot, y es imposible reparación, se le tiene que dar garantía de audiencia. Digamos, si en el informe de errores y omisiones la unidad de fiscalización tiene los elementos, ya sea por el reporte o el registro de los partidos políticos, sí está obligado, porque si no, no tendría ningún sentido que existe el oficio de errores y omisiones. O sea, sí existe una obligación de la unidad de fiscalización de señalar en el oficio de errores y omisiones todas aquellas cosas que hayan sido registradas y que hayan sido omitidas o que el registro haya sido deficiente. Sí tiene la obligación la unidad de fiscalización de notificarlo al partido. Digamos, lo que no tiene la obligación la unidad de fiscalización en el oficio de errores y omisiones es informarle algo de lo cual no sabe. Es decir, te escondieron un gasto, pues no te puedo decir que me escondiste un gasto porque no sé de ese gasto. Si ese gasto se detecta antes de aprobar el dictamen y la resolución, sí puede ser sancionado. No se le tiene que dar necesariamente la garantía, o sea, la garantía de audiencia está colmada con el simple oficio de errores y omisiones y con la obligación primigenia que tienen los partidos políticos de registrar, de reportar todos sus ingresos y egresos. Y bueno, a ver, una última pregunta. ¿La matriz de precios se determina en relación a la localidad en la que se realiza el gasto respecto del domicilio fiscal del probador? No, respecto a la localidad. Ya en el reglamento está, digamos, el reglamento de fiscalización lo que señala es que si un gasto lo realizaste, digamos, en una entidad federativa, no utilices la matriz de precios de otra entidad federativa, porque hay entidades federativas en donde los gastos son más, digamos, más bajos que en otras. Lo que sí no se ha hecho, y no se ha hecho porque es una forma de inhibir que los partidos políticos oculten o no reporten gastos, es hacerlo, digamos, las matrices de precios muy focalizadas, porque lo cierto es que seguramente en el Estado de México los precios que hay en Toluca o hay en Naucalpan o hay en otro municipio son distintos, pero la matriz de precios, la unidad de fiscalización las está, digamos, haciendo por entidad federativa. Entonces, alguien podría decir, oye, mira, una barda en Naucalpan me cuesta 10 pesos promedio, y una barda en Toluca me cuesta 5 pesos, ¿por qué me vas a aplicar una matriz de precios de 10? ¿No? Si está en Toluca. Pues sí, pero es que tú estás incumpliendo con tu principal obligación como partido político, que es reportar los gastos. Entonces, la matriz de precios precisamente se trata de eso, de inhibir
que los partidos políticos oculten gastos. Entonces, creo que la matriz de precios es un tema que ustedes como candidatos y los partidos políticos se pueden olvidar si reportan los gastos. Si está reportado todo, no hay matriz de precios, no hay sanciones. Entonces, sí creo que deben de tener cuidado con esto. Y las otras preguntas, si quieren, al ratito las platicamos. Gracias. Gracias. Y bueno, también han llegado preguntas sobre el tema de radio y televisión, su acceso, y le voy a pedir al licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores nos pueda responder algunas de ellas. Sí, muchas gracias. Un poquito complementando una pregunta que contestó ahorita Rodrigo, las videograbaciones en redes sociales que se afectan a topes. Sí, la particularidad con redes sociales tiene dos vertientes, todos aquí las usan y pueden identificar más que contratantes como usuarios cuando les llega una publicidad vía red social, ¿no? O sea, ustedes ven que dice ahí promocionado o algo así. Eso regularmente es un gasto, es algo que alguien compró y que se tiene que reportar en los informes respectivos. Y cuando se suben videos, que propiamente, a lo mejor yo puedo subir un video a una cuenta personal como candidato, pues si es mi cuenta personal, no es que estén fiscalizando la cuenta en sí, pero el video sí, y si se detecta que el video trae aparejado un gasto de producción, entonces ese sí se tiene que reportar. ¿Por qué? Porque es un gasto que se hace. Recuerden que la fiscalización se reporta todo lo que se ingresa y se reporta todo lo que se gasta. ¿Sí? No hay, y todo lo que se adquiere además, porque las donaciones, como ya lo comentó Rodrigo, son aportaciones en especie, por así decirlo, que tienen un valor. Todo a nivel de fiscalización tiene un valor. Todo vale algo. Entonces, esta parte de la producción de videos que se alojan en redes sociales sí tiene un costo y sí se puede computar para topes. Tengo también un bloque de preguntas relativas a lo que comenté del acceso ustedes como candidatos. El uso del tiempo a que tienen derecho los partidos políticos pues es autodeterminable. ¿A qué me refiero? A que el partido a nivel de autoridades es el que va a determinar quién participa y con cuánto tiempo participa de todo su cúmulo de candidatos. Entonces ahí con quien tienen que hacer la gestión es con su partido propiamente. Preguntan que si se pueden acercar al INE. El INE no tiene facultad para otorgarles a nivel de candidatura así focalizado. El INE le da al partido en general y él es el que tiene que hacer la distribución. Si hay algún tipo de inconformidad, pues en algunos casos puede haber ahí alguna normatividad interna de los partidos de la que pudieran echar mano para inconformarse si es que no están de acuerdo, pero todo es a nivel interno entre los partidos. Preguntan si el INE vigila el contenido de los spots. Es una muy buena pregunta. No los vigila porque de conformidad con el reglamento de radio y televisión, el contenido de los spots es responsabilidad exclusiva de quien los produce, esto es de los partidos políticos. Y la labor del instituto es nada más verificar cuestiones técnicas, como lo mencioné en la exposición, que es la viabilidad para que puedan transmitirse. No verifica contenidos porque eso significaría una censura previa que está prohibida en la Constitución. Entonces, si ustedes producen un contenido o un promocional con un contenido muy característico que pudiera ser susceptible de una queja, el instituto no revisa eso, el INE no revisa eso. Si alguien se queja, pues ya la comisión de quejas ya lo valorará y ya determinará si permite su difusión o si ordena la suspensión. Otra pregunta es la regulación de publicidad oficial.
La publicidad oficial es la que emiten los órganos de gobierno y esa está prohibida a partir de que inician las campañas. Entonces, las únicas excepciones son las cuestiones de protección civil, de educación y no recuerdo cuál otra, de salud. Y estas se traducen en un catálogo que el Consejo General del INE aprueba para tal efecto. A ese órgano le preguntan todas las instituciones de gobierno si pueden transmitir determinados promocionales y el INE es el que determina cuál sí o cuál no, asociado a estas campañas de salud, educación o protección civil. Y en general toda la publicidad oficial está prohibida a partir del inicio de las campañas. Y una última pregunta es la de la participación de candidatos independientes. Sí, es la proporción que se determina en la Constitución, el que participen de ese 30% igualitario. No hay mucho ahí para dónde hacerse, inclusive ya se impugnó ante Sala Superior y Sala Superior ya confirmó que es lo aplicable. Entonces ya si no hay, concluyo yo con las preguntas. Muchas gracias, licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores. Bueno, como ustedes han escuchado, son preguntas muy interesantes las que se han expuesto y lamentablemente pues el tiempo también corre en contra nuestra. Sin embargo, hay una pregunta de fiscalización que también me parece relevante y la quiere también contestar el maestro Rodrigo Sánchez Gracia. Gracias, es que esta sí es una pregunta importante. Pregunta que si hay un tope para las aportaciones en especie o es libre sin exceder el tope de gastos de campaña. Y esto es importante también para los candidatos independientes porque les hablo en materia federal, que es lo mismo más o menos en materia local. Sí hay límites para aportaciones de militantes y simpatizantes. En materia federal, la aportación de simpatizantes es el 10% del tope de gastos de campaña de la elección presidencial anterior. El límite de cada simpatizante es el 0.5%. Sin embargo, la Sala Superior hace 2 semanas resolvió que para candidatos independientes no opera eso. Es decir, no puede operar el límite de aportaciones hasta el 10% de los topes de gastos porque se genera una inequidad en el financiamiento privado para los candidatos. Entonces, este límite para los candidatos independientes no opera y el límite sí está, digamos, hasta el tope de gastos de campaña que ellos tienen. Sin embargo, por persona, el límite sí, insisto, en materia federal es el 0.5% del tope de gastos de campaña de la elección de que se trate. Es decir, en el caso de la presidencial, si el tope de gastos de campaña es de 430 millones de pesos, para un partido político puede obtener de financiamiento hasta el 10%, que son 43 millones de pesos, y cada simpatizante puede realizar una aportación del 0.5%, es decir, más o menos 2 millones de pesos. Sin embargo, para los independientes, en ese mismo ejemplo, el límite sí, para cada simpatizante es de 2 millones de pesos, pero no está dentro del 10% que es a los partidos políticos, sino hasta el tope de gastos de campaña, restándole el financiamiento público que se le otorgó al candidato independiente. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y bueno, con esta última intervención concluimos esta parte con la conferencia Acceso a Radio y Televisión y tema de fiscalización. Y pues agradecemos mucho la
oportunidad de haber escuchado, licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores, por este tema. Maestro Rodrigo Sánchez, esta es su casa y pues vamos a pasar a entregarles un reconocimiento por su brillante participación. El Instituto Electoral del Estado de México entrega un reconocimiento al licenciado Alejandro Arturo Martínez Flores por su participación en la conferencia Acceso a Radio y Televisión. Muchas gracias. Y también entregamos una publicación de algunas ediciones que emite el Instituto Electoral del Estado de México, y el Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Sánchez Gracia por su conferencia también dentro del tema de acceso a radio y televisión. Muchas gracias. Y entregamos también unas publicaciones que edita el Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por esta conferencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso también a nuestro moderador, el maestro Miguel Ángel García Hernández, que nos hizo favor de moderar esta conferencia. Agradecemos a nuestros ponentes. Invitamos a todos nuestros asistentes a permanecer en su lugar. Inmediatamente después vamos a dar inicio con la conferencia Financiamiento, Gastos de Campaña y Fiscalización. En unos 2 minutitos estamos nuevamente con ustedes.